Buenos días, familia de Amor y Fe. Muy buenos días, familia. Es un grato honor para nosotros poder compartir con ustedes en este día y poder recordarles que el Señor está por ti y no contra nosotros. Decirles que su presencia está en medio de cada uno de nosotros, en nuestro hogar, en el lugar de descanso, en el lugar de trabajo, en cada una de las actividades que realizamos cada día. Y por ello entonces hoy queremos compartir una declaración, una verdad que queremos que abracemos hoy como familia de fe. Y está en Isaías 54:2 y dice en la Nueva Traducción Viviente: agranda tu casa, construye una ampliación, extiende tu hogar y no repares en gastos. ¡Wow! El Señor nos está diciendo, es hora de levantarnos, es hora de activar lo que ha estado ahí congelado. Esas decisiones, si tú has aplazado una decisión, una toma de decisión, es el momento de armar valor, el momento de aferrarse al Señor y de empezar a avanzar. Ya llegó la hora de poder decir, Señor, voy por todas las promesas que tú has dicho de parte de mí. Entonces es el momento de levantarnos e ir adelante. Y nuestro Padre siempre va a venir con palabras de esperanza y de misericordia. Su meta al permitirnos pasar por un dolor no es dejarnos en el quebrantamiento, sino enseñarnos cómo acercarnos a Él en los momentos más difíciles. Así es. Mira, nuestro Padre está haciendo algo nuevo en tu corazón. Mantén clara tu mirada, porque Él lo llena todo. Así es, qué bueno que es nuestro Señor. Y por eso hoy queremos rendirle adoración y exaltación, queremos honrarle, Él se lo merece, porque Él ya ha dispuesto todas las cosas para nosotros. Es el momento de tomar valor y decir, Señor, aquí estoy, quiero adorarte, quiero exaltarte, quiero engrandecer tu nombre. Entonces, prepárate, vamos a adorar, acompáñanos a este tiempo de exaltación a tu nombre. Vamos. Buenos días, iglesia. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga. Espíritu Santo, te damos la bienvenida en este lugar. Eres bienvenido. Queremos exaltar tu nombre hoy. Jesús, hoy te coronamos, Rey. Hoy te decimos, eres digno. Y nos postramos a tus pies. Solo una cosa te pedimos hoy, Dios: habitar en tu casa todos los días de mi vida para contemplar tu hermosura y buscarte en oración. Cuando vengan tiempos difíciles, Dios, tú me darás protección. Me esconderás en tu templo, que es el lugar más seguro. Tú me darás la victoria sobre mis enemigos. Y yo por mi parte cantaré himnos en tu honor y ofreceré en tu templo sacrificios de gratitud. Hoy cantamos un himno para ti, Jesús. Te decimos, eres mi Cristo. No hay nadie como tú. Mi Cristo, no hay nadie como tú. Te decimos, Cristo, no hay nadie como tú. Mi Cristo, te canto, no hay nadie como tú. Quiero adorar, siempre exaltar las obras de tu gran amor.
Cristo. Mi Cristo, te canto, no hay nadie como tú. Quiero adorar, Dios, siempre exaltar las obras de tu gran amor. Consuelo, consuelo, refugio, roca de mi salvación, toda creación y todo mi ser, Dios, siempre de la gloria a ti. Oh, clame al Señor, la creación cante a Él, la majestad y el poder sean al Rey. Póstrense montes y brame el mar a su nombre. Escucha, canto con gozo por tu obra en mí, dándote amor, siempre vivo por ti, Dios. No hay nada que se compare a vivir en ti. No hay nada como tú. Dile de nuevo. Mi Cristo, te canto, no hay nadie como tú. Quiero adorar y siempre exaltar las obras de tu gran amor. Consuelo, refugio, roca de mi salvación, toda creación, vamos, y todo mi ser, siempre de la gloria a ti. Oh, clame al Señor, la creación cante a Él, la majestad y el poder sean al Rey. Póstrense montes y brame el mar a tu nombre. Escucha, canto con gozo por tu obra en mí, dándote amor, siempre vivo por ti. No hay nada que se compare a vivir en ti. Oh, no hay nada como estar a tus pies. Hoy derramo mi perfume ante el Rey. No hay nada como estar ante tus pies, Dios. Hoy derramo mi perfume ante el Rey. No hay nada como tú, Jesús.
Postrense montes y brame el mar, a tu nombre escuchar. Canto con gozo por tu obra en mí, dándote amor, siempre vivo por ti, Dios. No hay nada que se compare a vivir en ti. No, 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 no. Dile una vez más. Mi Cristo, no hay nadie como tú. Quiero adorarlos, siempre exaltar las obras de tu gran amor. Consuelo, refugio, roca de mi salvación, toda creación y todo mi ser, siempre de la gloria a ti. Clame al Señor, la creación cante a Él, la majestad y el poder sean al Rey. Póstrense montes y brame el mar, a su nombre escuchar. Canto con gozo por tu obra en mí, dándote amor, siempre vivo por ti. No hay nada que se compare a vivir, no hay nada que se compare a vivir, no hay nada que se compare a nada, no hay nada que se compare a vivir en ti. Gracias, Padre, porque la creación entera habla de las manos de tus obras, Dios. Los cielos gritan: Santo, Santo, Santo. Eres digno, eres digno, eres digno y santo, Padre. Gracias, Dios. Vamos, tómate un tiempo allí para contemplar su hermosura. Dile: eres digno. Vamos. Contempla su hermosura, vestido de majestad, en su trono, coronado con poder. Y la creación cantando: Santo, 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 Santo. Santo, Santo. Eres hermoso, Jesús. Eres
Eres hermoso, Jesús. Eres hermoso. Dile, digno y santo, el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Digno, digno y santo, el Cordero inmolado en la cruz. Santo, nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Dile digno, digno, digno. Digno y santo, el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Sí, Jesús, nuevamente dile, digno y santo, el Cordero inmolado en la cruz. Santo, santo, nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Dile, dile, la creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Estás vestido, tu voz resuena como. De nuevo dile, de un arco iris, de un arco iris. Estás vestido, tu voz resuena como un estruendo. Recibe honor y gloria, poder y majestad, a ti el único Rey.
te adoraré. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, Hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Santo eres tú. Vamos, levanta tu cántico. Santo, santo, santo. Levanta, levanta, levanta tu cántico. Santo, 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 santo. Santo eres tú, Jesús, vestido de majestad, coronado con poder, sentado a la diestra. Santo eres tú, Jesús, vestido de majestad, coronado con poder, sentado a la diestra. Santo eres tú, Jesús, santo eres tú, Jesús. Vamos. Él es grandioso, tan grandioso, asombroso, con solo decir Jesús. Dile: tan grandioso, tan grandioso, asombroso, con solo decir Jesús. Díselo de nuevo. Tan grandioso, asombroso, con solo decir Jesús. Una vez más, grande, tan grandioso, asombroso, con solo decir Jesús. Cristo, Cristo, tu nombre es grande, fuerte, inagotable, tu misterio glorioso es. Santo, 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 santo Jesús. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Solo tú, Dios. La creación te canta, Hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, Hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Vamos con tu voz, dile: santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién es y quién vendrá? Solo tú. La creación te canta, Hosana al gran yo
soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Vamos, póstrate. Postra tu corazón ante el Rey, ante el Rey, ante el Rey. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Y quién vendrá? Dios, la creación. La creación te canta, hosana al rayo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Jesús, Jesús, tan grandioso, asombroso, con solo decir Jesús, asombroso, tan grandioso, asombroso, con solo decir Jesús, grandioso, grandioso, tan grandioso, asombroso, con solo decir Jesús. Vamos, tan grandioso, asombroso, con solo decir Jesús. Cristo, tu nombre es grande, fuerte, inagotable, tu misterio glorioso es. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Solo tú, la creación te canta, hosana al Rey soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Poderoso Jesús, poderoso Jesús, vamos. Gracias, Dios, gracias. Hola Iglesia, quiero recordarles las actividades que tenemos. De lunes a viernes tenemos mañanas de oración. Los martes en la noche estamos desde la cueva. Y prepárate porque el próximo domingo 12 de julio tendremos cena. Prepara tu mejor jugo de uvas y tu pan. Y mis chiquitos, Conexión Kids ha preparado un tiempo para ustedes. Y bueno, nosotros preparemos nuestros corazones para disfrutar de la hermosa palabra que el Señor ha preparado hoy para nosotros.
Hola mi querida familia y amigos, qué bendición encontrarnos una vez más juntos en esta reunión en línea para celebrar a nuestro Señor. Y espero que cada uno de ustedes junto con sus familias estén allí cómodamente sentados en su sala o aún en sus habitaciones, listos para recibir la palabra del Señor, que estén además con hambre, con expectativa, con sed en sus corazones. Yo tengo mucha expectativa en mi corazón, porque creo que hay una palabra de bendición en esta mañana para nosotros, los hijos de Dios. Quiero que entonces oremos, por favor, para que esto se vea en esta mañana en medio de nosotros. Padre Celestial, te damos tantas gracias por tu presencia en nosotros, con nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por, a pesar de la distancia, unir nuestros corazones y unirnos para alabar y para adorar con gozo, con alegría, el nombre de nuestro Señor. Y gracias ahora por poner disposición en nuestro corazón para escuchar la palabra. Te rogamos, Espíritu Santo, que la reveles a nuestros corazones, que la podamos entender, que la podamos comprender, para que entonces vivamos por ella, como es el deseo de tu corazón. No solamente vivimos de pan, sino de toda palabra que sale de tu boca. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, mis hermanos, como ya han leído en la promoción de la celebración de hoy, nuestro tema en esta mañana se llama provisión y abundancia en tiempos de escasez. Las dos cosas, provisión y abundancia en tiempos de escasez. ¿Y por qué hablar de esto? Creo que todos nosotros hemos oído, sin excepción, acerca de la realidad de la presente crisis económica mundial a causa de esta pandemia. Estadísticas de hace unos días dicen que globalmente se han perdido cerca de 400 millones de empleos. Y creo que algunos de nosotros hemos visto esta realidad de crisis económica muy cercana, porque algunos hemos visto disminuidos nuestros ingresos, otros hemos tenido que hacer una pausa a nuestras actividades comerciales, a otros se nos ha pausado el ejercicio de nuestras profesiones, en fin, de diferentes maneras todos hemos sido no solamente testigos, sino que ya hemos experimentado la realidad de esta crisis económica mundial. Y creo que esto ha añadido más carga al corazón de las gentes. Creo que se ha sumado no solamente al temor por la pérdida de la salud o el temor por la pérdida de la vida, el temor a la pérdida de la provisión, el temor a no tener los medios suficientes para la supervivencia propia y la supervivencia de nuestras familias. Así que Dios ha puesto esta palabra en mi corazón con el propósito de que como hijos de Dios, al recibir esta palabra, quitemos de nuestros corazones y de nuestras mentes toda preocupación, todo afán, toda ansiedad, todo temor, al entender y al comprender que como hijos de Dios tenemos asegurada provisión de parte de Dios, y no solamente una garantía de nuestra supervivencia, sino también entender que por causa de la generosidad del corazón de Dios y por causa de sus propósitos y por causa de su soberanía y de su poder, Él tiene toda la capacidad en medio de estas circunstancias de escasez y de dificultad de proveernos abundantemente, de darnos abundancia. Así que sin más, vamos a nuestro primer punto en esta mañana, y tiene que ver con que juntos recordemos el carácter de nuestro Dios. Dios es Jehová Jireh, Él es el proveedor de su pueblo. Y vamos a recordar dos historias muy conocidas por todos nosotros para ver en estas historias la manifestación de Dios como proveedor y encontrar esta verdad que ya estamos enfatizando. Dios provee a su pueblo aún en tiempos de escasez, en tiempos de profunda necesidad. Bien, la primera historia es la historia de Abraham, que todos conocemos muy bien. Recordemos que Dios llamó a Abraham cuando él vivía en Ur de los Caldeos, una ciudad, un pueblo idólatra, y seguramente Abraham era también idólatra, pero en su soberanía Dios lo busca, Dios se aparece, Dios le habla
y le habla de salir de su tierra, de la casa de su padre, de dejar su parentela para ir a la tierra que él le iba a mostrar, y dándole la promesa de que haría de él una gran nación, es decir, que le daría gran descendencia. Y sabemos por la historia que ciertamente Abraham sale de Ur, pero no siguiendo completamente la instrucción del Señor, porque sí, él sale de la casa de su padre, pero sale con su sobrino Lot y sale con su padre Taré. Y a propósito, el significado de Taré es retraso. Así que a medio camino hacia Canaán, la tierra que Dios le mostraría a Abraham, ellos se detienen en Harán. Y podemos decir que por causa de Taré, porque es justamente cuando Taré muere que Abraham entonces reemprende el viaje hacia Canaán. Y es por eso que el relato de Génesis 12 comienza diciendo: pero Dios había dicho a Abraham, pero Dios había dicho a Abraham. Y lo que queremos ver ahora, que es muy interesante, es que a pesar de esta obediencia parcial de Abraham, o a pesar de esta desobediencia de Abraham, Dios cumple su promesa de bendecirlo. Dios cumple su promesa de bendecirlo. Esto es lo que dice la Escritura en el verso 5 del capítulo 12 de Génesis. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. ¡Wow! Dios, a pesar de que neciamente Abraham se estaciona en Harán, no deja de bendecirlo. Y le da no solamente la provisión necesaria, sino que le da abundancia. La historia se pone mucho más interesante, porque cuando Abraham llega a Canaán, podemos decir que fuera del tiempo de Dios y a causa de la influencia de Taré, retraso que le retrasó, cuando él llega, una gran hambruna hay en la tierra. Y a causa de esta circunstancia, Abraham toma la decisión de ir a Egipto, donde vive un tiempo como extranjero. Este es el relato de Génesis, verso 10, capítulo 12. Hubo un tiempo de sequía y escasez de comida en la tierra. Así que Abraham se fue a vivir a Egipto porque la hambruna era muy fuerte. Observemos que la decisión de descender a Egipto fue de Abraham y que no fue consultada con Dios. Así que como consecuencia de esta decisión sin Dios, la vida de Abraham es puesta en peligro. Sin embargo, una vez más, a causa de su bondad y a causa de su propósito, Dios mantiene la fidelidad y la promesa de bendecir a Abraham. Este es el relato de Génesis capítulo 13 verso 12. Entonces Abraham salió de Egipto junto con su esposa, con Lot y con todo lo que poseían, y viajó hacia el norte al Negev. Y dice: Abraham era muy rico en ganado, plata y oro. ¡Wow! A causa de la fidelidad de Dios. Y a causa de que este pacto de Dios con Abraham era un pacto incondicional, un pacto de gracia, a pesar de las necedades de Abraham, Dios mantiene su pacto y su promesa de bendecirlo. Y no solamente le provee a Abraham para su supervivencia, sino que además lo enriquece, y lo enriquece mucho con ganado, oro, plata y personas. La siguiente historia que queremos recordar es la historia de Isaac, hijo de Abraham. Y ciertamente años después, cuando Abraham ya está grandecito y todo lo demás, nuevamente una hambruna azota la tierra. El relato lo encontramos en Génesis 26, verso 1 al 3, primera parte, y dice así: un hambre terrible azotó la tierra, como había ocurrido antes en tiempos de Abraham. Así que Isaac se trasladó a Gerar, donde vivía Abimelec, rey de los filisteos. El Señor se le apareció a Isaac y le dijo: no desciendas a Egipto, sino haz lo que yo te digo. Vive aquí como extranjero en esta tierra, y yo estaré contigo y te bendeciré.
En esta historia encontramos la misma circunstancia de escasez, de necesidad, de hambre terrible. Pero hay una diferencia con la historia de Abraham, es que Dios aparece a Isaac y Dios le da instrucciones precisas de que no descienda a Egipto, que se quede en Gerar con la promesa de que Él lo va a bendecir. Recuerde, estamos nuevamente en un tiempo de terrible hambruna, en un tiempo de profunda necesidad. El verso 6 de Génesis 26 nos dice que simplemente Isaac obedeció a Dios. Dice, entonces Isaac se quedó en Gerar. Y lo interesante es ver el resultado, la consecuencia de esta decisión de Isaac de obedecer a Dios. El verso 12 y 13 del mismo capítulo 26 nos dice, cuando Isaac sembró sus cultivos ese año, cosechó 100 veces más grano del que había plantado, porque el Señor lo bendijo. Se hizo muy rico y su riqueza siguió aumentando. ¡Wow! De nuevo con esta historia confirmamos que nuestro Dios, Jehová Jireh, no solamente suple provisión en momentos de extrema necesidad económica, en momentos aún de hambruna, sino que Dios provee en abundancia, aún hasta el punto de enriquecer a sus hijos y a su pueblo. Así que tengo una palabra del Señor para ti en esta mañana, mi querido hermano. Tengo una palabra del Señor para ti, iglesia. Por causa de que eres hijo de Dios por la fe en Jesucristo, no debes temer, no debes albergar incertidumbre en tu corazón acerca de tu provisión y acerca de tu supervivencia. Sin importar la crisis económica que ya estamos viviendo, lo que Papá Dios te dice hoy es, hijo mío, no temas la escasez, no temas la crisis, porque yo soy Jehová Jireh, yo soy tu proveedor. ¿Cuántos reciben esta palabra? ¿Cuántos la atesoran en su corazón? ¿Cuántos permiten que el Espíritu Santo deseche, saque todo temor, toda angustia, toda preocupación y siembre una confiada expectativa de bien y de bendición? Vamos adelante, mis hermanos. Nuestro segundo punto en esta mañana: Dios es soberano en la crisis. Y vamos a ver la soberanía de Dios sobre las crisis, reconociendo la omnisciencia de Dios. Y tenemos que decir respecto de esta crisis que Dios ya sabía lo que iba a venir y que a Él no le tomó por sorpresa, aun cuando a nosotros nos pueda tomar por sorpresa o nos esté tomando por sorpresa, porque en su omnisciencia Él ya todo lo sabe y Él ya todo lo conoce. Hay una declaración que le escuché a mi querido brother, amigo, el apóstol Harold Beltrán, acerca de la soberanía de Dios, que me ha bendecido mucho. Cuando nos enfrentamos a circunstancias de crisis, esta es una verdad que debemos todos tener presente, y esta verdad es esta: Dios permite en su soberanía lo que puede prevenir con su poder. ¿Qué es lo que significa? Que en la omnisciencia de Dios Él sabe y conoce todas las cosas. Él sabe las circunstancias de bien, pero también sabe y conoce de las circunstancias de mal y de las circunstancias de dificultad. Y en su poder Él pudiera prevenir, Él pudiera cancelar, quitar todas estas circunstancias de mal que nos pueden sobrevenir. Pero si no lo hace, lo que Él no evita con su poder, Él lo permite con su sabiduría, y lo permite porque Él sabe que Él puede sacar provecho de esas circunstancias para bien, que en medio de estas circunstancias Él puede bendecirnos. Y esto es lo que vamos a ver, esto es lo que queremos ver ahora en esta realidad, que Dios es soberano. Cuando comenzó toda esta pandemia en nuestro país, un amado hermano, realmente es amado, lo aprecio mucho, lo estimo mucho, lo admiro, porque él siempre está retándome con sus preguntas, con sus inquietudes, con sus observaciones. Hace mucho tiempo no lo hace, pero me es familiar que después de cada predicación él viene para decirme cosas, para preguntarme, para retarme. Y alguna vez él me escribió cuando todo esto comenzó: ¿dónde están los profetas de Dios?
¿Por qué no nos advirtieron acerca de este tiempo? Y wow, yo me quedé. Y entonces me puse diligentemente a averiguar y a buscar si Dios había hablado por medio de los profetas a su iglesia acerca de esta pandemia que estábamos empezando a enfrentar. Y me encontré con que sí, con que Dios había hablado a través de los profetas, que Él había anunciado los eventos presentes que estamos experimentando, que estamos teniendo. Seguramente algunos de ustedes han oído, por ejemplo, de las profecías del pastor David Wilkerson o del profeta Charlie Cham, un hombre que Dios está usando en campañas multitudinarias de sanidades y milagros en el África, en el Oriente Medio y en la antigua Unión Soviética. O tal vez las profecías de un hombre más conocido en medio de nosotros, el profeta Chuck Pierce. O tal vez las profecías del profeta más nombrado en las redes sociales en este tiempo, King Clement. Y resulta muy interesante que algunos de ellos advirtieron no solamente de esta pandemia de diferentes maneras, con diferentes nombres, pero lo advirtieron, sino también advirtieron que este tiempo estaría acompañado de una gran crisis económica mundial, como efectivamente estamos viendo que empieza a suceder. Y vale la pena, también me llama muchísimo la atención que algunos advirtieron de la plaga de langostas que se levantaría, como efectivamente comenzó a suceder. Vimos suceder en África una plaga de langostas que ya se ha extendido al Medio Oriente y a Asia, y hace pocas semanas escuchamos la noticia de que llegó a Argentina, a Paraguay, y se está extendiendo a la frontera con Brasil y Uruguay. Una gran masa de langostas de aproximadamente 20 kilómetros cuadrados que se desplaza a una velocidad de 160 kilómetros por día y que tiene la capacidad de arrasar áreas de cultivo completas en poco tiempo. Y lógicamente que como consecuencia de eso, pues la crisis económica se acentuará una vez más, poniendo aún en peligro la provisión agrícola. Pero estoy mencionándoles esto no para inquietarlos ni para que nos llenemos de temor o de preocupación, sino ya dijimos por el contrario, para que nuestros corazones se llenen de confianza, comprobando la soberanía de Dios, la soberanía de Dios. Así que en estas revelaciones que el Señor ha dado a los profetas acerca de lo que pasaría, lo que queremos encontrar más bien, y yendo a la palabra profética más segura, las Escrituras, es propósitos de Dios, porque en todas estas declaraciones proféticas Dios nunca ha dicho que es el autor de todo esto, ni de la pandemia, ni de la crisis económica mundial consecuente. Dios simplemente ha dicho que sucederá esto, y más bien lo que Dios sí ha dicho es que Él protegerá, es que Él cuidará a su pueblo, y específicamente respecto de esta gran crisis económica mundial, Dios ha dicho lo que hoy estamos diciendo, que Él va a cuidar a su pueblo, dando provisión a su pueblo y aún abundancia a su pueblo. Bien, entremos entonces en nuestro tercer punto en esta enseñanza, comprendiendo los propósitos de Dios en medio de las crisis, en medio de esta crisis económica mundial. Creo que lo primero que Dios está buscando y lo primero que Dios quiere es que nosotros nos enfoquemos en nuestra verdadera fuente de provisión. Porque en lo natural las fuentes de provisión se están cerrando y seguramente se cerrarán aún más. Pero como pueblo de Dios, aunque estamos en este mundo, nosotros no somos de este mundo, no pertenecemos a este mundo, de tal manera que nuestra verdadera fuente de provisión no es esta economía natural, no es la economía de este mundo. Nuestra verdadera fuente de provisión está en Dios y en su reino. Así que creo que Dios nos está llamando a abrir los ojos a nuestra verdadera fuente de provisión.
para encontrar entonces que esta fuente de provisión divina que está en Dios mismo, que tiene que ver con el reino de Dios, es una fuente de provisión inagotable, inagotable. Filipenses capítulo 4 verso 19, el apóstol Pablo escribió lo siguiente: le pido a mi Dios que les dé a ustedes todo lo que necesitan conforme a sus espléndidas riquezas que tiene en Jesucristo. Así es como lo traduce la palabra de Dios para todos. Repito, le pido a mi Dios que les dé a ustedes todo lo que necesitan conforme a sus espléndidas riquezas que tiene en Jesucristo, nuestro Señor. Amén. De acuerdo con esta escritura, entonces, en la economía de Dios, escuche esto que es bien interesante, Dios nos dará todo lo que necesitemos. La dinámica que el apóstol Pablo revela aquí no es la de que nosotros podamos tomar de las riquezas de Dios todo lo que necesitemos. Y si esto fuera así, esto ya es algo grandioso, pero la dinámica va más allá de eso, porque no es lo que nosotros podamos tomar de Dios, sino la dinámica es que Dios nos dará, y nos dará entonces conforme a su corazón y nos dará conforme a sus manos. Y si se tratara de tomar con mis manos, bueno, pues la medida es limitada. Pero Dios nos dará, Él mismo nos dará con sus manos y con su corazón. ¿Y cuántos saben que su corazón y sus manos son más grandes que nuestro propio corazón y nuestras propias manos? Así que estamos hablando de recibir en grande, de recibir aún ilimitadamente. Lo otro que este verso nos dice entonces en la economía de Dios es que Él nos dará conforme a sus espléndidas riquezas. Esto significa que Él nos dará ilimitadamente. La fuente, ya dijimos, de provisión natural es limitada, es incierta, pero no la fuente de provisión de Dios. Él nos dará conforme a sus espléndidas riquezas. Otras traducciones dice conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, conforme a sus riquezas gloriosas. Así que esta es la promesa de Dios, esta es la promesa de Dios para nosotros. Y creo que Dios sí quiere que definitivamente como su pueblo nosotros aprendamos a ver entonces la fuente de nuestra provisión, Porque los planes que Dios tiene con su iglesia y con su pueblo son muy grandes. Y el cumplimiento de esos planes y de esos propósitos requerirá grandes recursos. ¿De dónde los vamos a tomar? ¿De los recursos ilimitados de este mundo? ¿O los vamos a tomar de los recursos ilimitados de Dios y de su reino? Lo otro que creo que Dios está haciendo en este tiempo de crisis económica mundial en su pueblo es ensanchar nuestro corazón en fe y confianza. Y voy a leer Mateo 6:25. Dice: por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Dios no quiere, en primer lugar, que nos preocupemos por las necesidades de la vida diaria. La razón es porque no estamos desamparados, no somos huérfanos, no dependemos de nosotros mismos, de nuestra propia habilidad para sobrevivir, y tampoco dependemos de las circunstancias. Por la fe en Jesucristo somos hijos de Dios. Él es nuestro Padre y como Padre Él ha prometido cuidar de nosotros. El Señor Jesucristo nos asegura aquí en esta escritura que la vida es más que la comida y el cuerpo es más que la ropa. ¿Qué significa? Que Él no solamente quiere suplirnos comida y ropa, que Él quiere suplirnos para todo lo que no necesitamos para nuestra vida. La vida es más que la ropa, la vida es más que el alimento. Así que es el deseo de Dios que nosotros seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud al mismo tiempo que nuestras almas prosperan. Lo tercero que yo creo que Dios
está haciendo el tercer propósito de Dios al revelarnos acerca de la realidad de esta crisis económica mundial, es que ensanchemos nuestros corazones en generosidad. Ensanchemos nuestros corazones en generosidad. Dios quiere ensanchar el corazón de sus hijos en generosidad. Veamos una historia de escasez, de hambruna en los tiempos de la iglesia neotestamentaria del primer siglo. Está en Hechos capítulo 11 versos 27 al 28. Dice así: durante aquellos días unos profetas viajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie en una de las reuniones y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo romano. Y dice la Escritura que esto efectivamente se cumplió en tiempos del reinado de Claudio. Y esta declaración, este relato bíblico, es una confirmación de las Escrituras que Dios sí previene a su pueblo de crisis como esta. Y lo más interesante aquí no es solamente confirmar esto, que Dios sí tiene la capacidad y que Dios lo hace, previene a su pueblo a través del don de la palabra de conocimiento que fácilmente fluye en los profetas. Lo interesante aquí es entender y comprender lo que Dios quiere que estas revelaciones produzcan en el corazón de sus hijos, en el corazón de su pueblo. Y esto lo encontramos en el verso 29 del mismo capítulo 11 de Hechos. Dice: así que los creyentes de Antioquía, es decir, cuando ellos escucharon la palabra profética, estos creyentes decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea. Y cada uno dio lo que podía, es decir, todos dieron, cada uno lo que podía. Qué hermoso descubrir que Dios en su soberanía y en su sabiduría se aseguró de que una buena parte de su pueblo tuviera más que suficiente para que entonces en estos momentos de crisis y en estos momentos de necesidad, de hambruna, pudiera dar, sembrar a los más necesitados. Esto nos dice una vez más entonces que el propósito de Dios al hablarnos y al revelarnos por los profetas de estos tiempos de crisis y de escasez, y ya ni necesitamos la voz de los profetas porque ya lo estamos viendo cumplido, ya es una realidad, ya no necesitamos fe, ya lo estamos viendo, está delante de nuestros ojos. Pero el propósito de Dios al decirnos sí, esto está ocurriendo, es asegurar que nosotros vamos a ensanchar nuestro corazón en generosidad con los más necesitados, cumpliendo así la perfecta ley del amor. Y yo quiero aquí solamente a manera de testimonio agradecer profundamente la generosidad de algunos, de aquellos quienes con sus diezmos y con sus ofrendas nos han permitido el gozo como iglesia de entregar a la fecha ya 125 mercados básicos a familias de nuestra congregación en necesidad y de suplir algunas otras necesidades urgentes básicas. Pero yo quiero decirles, iglesia, que no es suficiente y que ciertamente todas las posibilidades que tenemos es que esta crisis económica continúe y se prolongue por un buen periodo de tiempo. Así que necesitamos preparar nuestros corazones para lo que pueda venir y necesitamos entonces disponer nuestro corazón para dar conforme a nuestra capacidad, para dar conforme a lo que Dios mismo nos está dando en este tiempo. Hay muchos que en este tiempo están viendo milagros financieros. Hay muchos que en este tiempo aún están probando ya esta palabra que Dios tiene la capacidad de dar abundantemente. Conozco testimonios de personas que han recibido sin saber cómo, de dónde ni cuándo en sus cuentas de ahorro buenas cantidades de dinero. Está ocurriendo, milagros financieros están ocurriendo y milagros financieros continuarán sucediendo. Y el propósito de Dios al permitirnos a unos, a pesar de la disminución de ingresos, tener suficiente y aún algo de sobra, es para que ensanchemos nuestro corazón en generosidad. Recordemos que la Escritura dice que Dios da semilla
al que siembra. Y quiero recordarles que el principio de siembra y cosecha está aún vigente. Génesis 8:22 dice: mientras la tierra permanezca, habrá cultivos y cosechas, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Y hasta donde sabemos, la tierra aún permanece, ¿verdad? Así que la pregunta que tengo para ustedes en esta mañana, iglesia: ¿cuánto quieren recibir? ¿Cuánto quieren recibir? Porque la palabra del Señor también nos asegura que nuestra cosecha dependerá de nuestra siembra. Segunda de Corintios 9:6. Recuerden lo siguiente: un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. ¡Wow! Así que, mis amados, Dios está ensanchando, quiere ensanchar nuestro corazón en generosidad. ¿Cuántos están dispuestos a decirle: Señor, heme aquí, aquí estoy? Y lo otro que Dios está haciendo en este tiempo, un punto más, un número 4. Este es también entonces un tiempo de prueba a nuestra fidelidad. Lucas 16, 10 y 11. Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, y el contexto es una parábola de un administrador de bienes mundanos. Y yo creo entonces que Dios ciertamente está buscando hijos e hijas fieles en la administración de las riquezas de este mundo. Y la razón no es otra, porque ciertamente Dios quiere confiar de sus abundantes riquezas en gloria en Jesucristo, abundancia de riqueza a muchos de sus hijos o algunos de sus hijos. ¿A quiénes? A los fieles. Y otra vez vuelvo a decirlo, por causa de los planes y de los propósitos de Dios. Somos la iglesia del último tiempo, y lo que la Escritura dice es que antes de la venida del Señor, este evangelio del reino será predicado a todas las naciones de la tierra. ¿Y quiénes van a predicar? Nosotros, la iglesia del Señor. Así que este esfuerzo evangelístico global requerirá de grandes recursos, y Dios está listo para tomar de sus espléndidas riquezas en gloria, abundante riqueza, para poner en las manos de sus hijos, así como puso la riqueza de Egipto en las manos de su pueblo. Dios está listo a hacerlo otra vez. ¿Y a quién les va a entregar? A los fieles, a los fieles. Esta es la verdad de Dios, esta es la realidad de Dios. Vamos a terminar esta enseñanza en esta mañana recordando también entonces el requisito de Dios para haber cumplido esta verdad, para haber cumplido que en este tiempo de escasez, en este tiempo de crisis económica local, nacional, continental y mundial, Dios quiere darnos no solamente provisión, sino Dios quiere darnos abundantemente. El requisito para haber cumplido en nosotros está en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscar el reino de Dios implica la decisión de someternos al gobierno del Rey del Reino, nuestro Señor Jesucristo. Implica encontrar su voluntad, la voluntad de Dios revelada en las Escrituras, revelada en la persona del Señor Jesucristo mismo y en sus enseñanzas, y entonces aplicarla a nuestra vida, creyéndola y obrando de acuerdo a nuestra creencia. Creyéndola y obrando de acuerdo a nuestra creencia. Incluye además buscar el reino de Dios, incluye extender el reino de Dios. Y esto lo hacemos fundamentalmente a través de ir, a través de orar, y a través de orar por la cosecha, y a través de dar para que la iglesia cumpla su misión y cumpla su propósito. Bien, queridos hermanos, quiero terminar aquí orando por cada uno de ustedes y orando por la iglesia, para que nosotros como iglesia recibamos esta palabra.
para que permitamos que el Señor con su perfecto amor desaloje de nuestros corazones todo temor, toda angustia, toda preocupación, todo afán por nuestra provisión, por nuestra supervivencia. Y más allá de eso, que abramos nuestros corazones a creer que Dios quiere darnos abundantemente. Recordemos que la Escritura dice que Él es uno que da abundantemente, sin medida, que nos da más allá de lo que nosotros podemos creer y recibir. Y recordemos entonces que con este deseo de Dios de darnos, Dios tiene propósitos puntuales, propósitos específicos. Dios quiere que pongamos nuestros ojos en nuestra verdadera fuente de provisión, que es la provisión del reino, que es la provisión que está en Dios, las abundantes riquezas en Cristo Jesús. Dios quiere que ensanchemos nuestro corazón en generosidad. Dios quiere que crezcamos en fe y en confianza, sabiendo que ciertamente Él va a darnos toda la provisión que necesitamos. Dios quiere también entonces que nosotros pasemos la prueba de la fidelidad a través de la sabia administración de las riquezas de este mundo. Padre Celestial, yo quiero darte muchas gracias por tu palabra en esta mañana. Y Espíritu Santo, yo quiero darte gracias porque tú has revelado, Señor, a través del don de la palabra de conocimiento a tus siervos los profetas lo que habría de acontecer. Y al hacerlo, Señor, y al darnos este conocimiento, nos permites confiar en tu soberanía. Saber que estás, Señor, oh Dios, en control de toda esta situación. Y saber, Señor, que al permitir, Señor, en tu soberanía y en tu sabiduría, Señor, oh Dios, que todas estas cosas acontezcan hoy. Tú tienes claros propósitos con nosotros, tus hijos, con nosotros, tu pueblo. Señor, así que recibimos esta palabra. Queremos vivir por ella, Señor. Y queremos que no solamente se quede aquí en nuestros oídos, Señor. Queremos, Señor, apropiarla en nuestro corazón. Y más allá de eso, queremos vivir por ella, Señor, por esta palabra. Gracias porque eres Jehová Jireh. Gracias porque eres Jehová nuestro proveedor. Gracias, Señor, oh Dios, porque tienes la voluntad y el poder, no solamente para proveernos en medio de esta crisis económica mundial, sino tienes la voluntad y el poder para darnos aún abundantemente. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Querida iglesia, nuestro abrazo virtual de siempre, nuestra gratitud por permanecer unidos en los devocionales diarios, en nuestros tiempos de oración, en esta celebración de los domingos, nuestra gratitud por usar los devocionales, esta reunión para compartir con amigos, con vecinos y evangelizar así, extender el reino de Dios. Y no olviden que inmediatamente después vendrá nuestro tiempo Zoom para los niños y que el próximo domingo estaremos compartiendo una vez más la Cena del Señor. Muchas bendiciones y que todos tengan un excelente día.